Voy a iniciar la grabación y por ejemplo, el problema, el problema 5.25, el 5.25, el 5.25, si alcanzan a ver los problemas, estos son los problemas que les mandé, ¿los alcanzan a ver? Son las hojas que les envié en una tarea. El 5.25 dice, es este. No sé si alguien me puede hacer favor de leerlo. El 5.25. Si alguien, ¿sí me escuchan? Maestra, ¿puedo leerlo? Sí, sí, sí. Si quiere alguien leer el 5.25. En un recipiente cerrado de 1 metro cúbico de capacidad hay 0,9 kilogramos de agua y 1,6 kilogramos de oxígeno. Hallar la presión que habrá en este recipiente. Ajá. Entonces, por ejemplo, el 5.25 tiene... Otra vez, ¿me puedes hacer favor de leerlo? Eres Azalea, ¿verdad? Sí, maestra. ¿Me la puedes volver a leer? ¿Lo puedes volver a leer, por favor? Es que ya no lo tengo a la mano, lo estoy buscando. Ah, yo lo tengo, me paso, espérame. Acá ya lo ven. Dice, en un recipiente cerrado de 1 metro cúbico, dice, en un recipiente cerrado de 1 metro cúbico, el volumen es 1 metro cúbico, hay 0.9 kilogramos de agua. Se tienen ahí 0.9 kilogramos de agua. Esta es la masa del agua. Y 1.6 kilogramos de oxígeno. Entonces, esta sería la masa del oxígeno y esta sería la masa del agua. Dice, hallar la presión que habrá, te piden la presión que habrá en este recipiente a la temperatura de 500 grados centígrados, sabiendo que a esta temperatura toda el agua se convirtió en vapor. ¿Sí? Entonces, para este problema, lo que uno conoce, cuando hay mezclas, lo que uno aplica es la ley Dalton. La ley de Dalton me dice que la presión total va a estar dada como la presión de la mezcla, debido a cada una de las componentes, debido al agua, más la presión debido al oxígeno. Entonces, para el oxígeno, yo sé que para el oxígeno, la presión por volumen es masa sobre mu por RT. ¿Sí? Eso es para el oxígeno. Me piden la presión, me dan el volumen, ya me están dando el volumen, me dan la masa y para el oxígeno sé que es diatómico. Entonces, para el oxígeno, yo sé que la masa atómica, la mu se llama masa atómica. La masa atómica del oxígeno es 16 kilogramos sobre kilomol, pero el oxígeno es diatómico, ¿sí? Como el oxígeno es diatómico, la masa atómica del oxígeno, por ser diatómico,
La masa atómica del oxígeno es 32 kilogramos sobre kilomol. ¿Sí? Es eso. Sí, esta es la del oxígeno. Bueno, la temperatura, si son 500 grados centígrados, sería 500 grados centígrados, lo tengo que pasar a Kelvin, más 273 grados Kelvin. Esto sería 773 grados Kelvin, ¿verdad? Y ya nada más de acá me quedaría que la presión es igual a la masa sobre la mu por RT sobre B. Ya nada más sustituyo, la masa me la están dando, me dicen que es 1.6 kilogramos. Estoy en el oxígeno. La R es 8.31 por 10 a la 3, 8.31 por 10 a la 3 kilomol. Sería joule sobre kilomol por grado Kelvin por la temperatura que son 773 grados Kelvin sobre el peso de la masa atómica del oxígeno, que es 32 kilogramos sobre kilomol, por el volumen del oxígeno. El volumen es 1 metro cúbico. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué voy a cancelar? Voy a cancelar los grados Kelvin. Puedo cancelar kilomol. El joule, yo sé que es newton por metro. Entonces, este kilogramo cancela este kilogramo. Entonces, joule sobre, acá me queda joule, sobre metro cúbico. Entonces, joule sobre metro cúbico, lo puedo escribir como newton por metro sobre metro por metro cuadrado. Cancelo 1 metro de arriba con 1 de abajo y me queda newton sobre metro cuadrado. Y eso es el pascal. Entonces, esto tiene unidades de pascal. Cuando ustedes hagan la cuenta, esta presión les tiene que dar, ahorita la hacen con calma en su calculadora, les tiene que dar 3.21 por 10 a la 2 por 10 a la 3, ya lo puse, newton sobre metro cuadrado. Esto sería, la presión es 3.21 por 10 a la 5 pascales. Esto es para el oxígeno. Entonces, esta no es ningún problema, esta ya la saben sacar. Acá el detalle es calcular esta componente, la presión para el agua. Me voy a pasar a la siguiente hoja y ahorita les mando esta foto para que la vean. Voy a pasar a la siguiente hoja. Entonces, ahora yo necesito la presión del agua. Ya me dice que a esa temperatura, 500 grados centígrados, toda esta agua líquida pasó a vapor. ¿Verdad? Entonces, en este caso, el agua, necesitamos encontrar la masa atómica del agua. Necesito encontrar la masa atómica del agua. Entonces, por ejemplo, para el oxígeno,
hace rato, no sé si lo alcanzan a ver, no sé si lo ven, a ver, denme un segundo, que no lo compartí. Para el oxígeno, en una tabla periódica, no sé si lo alcanzan a ver, el oxígeno, su masa atómica dice 15.899, está acá abajo del símbolo del oxígeno. Entonces la aproximo a 16. Como es diatómico, le pongo 32. Para el caso del agua, lo vamos a calcular de esta manera. El agua, sabemos que es dos hidrógenos, 1 de oxígeno. Entonces debo de poner H2, el peso atómico la masa atómica del hidrógeno. Si ven una tabla periódica, la masa atómica del hidrógeno es 1. Es 1. Entonces acá le pongo por 1. Y entonces 2 por 1 es 2. Y la masa atómica del oxígeno es 15.89. Entonces les debe dar 1 por 15.89, que lo puedo aproximar a 16. Le puedo poner, en lugar de ponerle ese número, le puedo poner directamente 16 por 16. Entonces 1 por 16 es 16 y 2 más 16 es 18. Entonces la masa atómica del agua es 18 gramos sobre mol, o puede ser 18 kilogramos sobre kilomol. ¿Sí? Así lo calculo. Entonces ya acá nada más sustituyo presión por volumen, es masa sobre mu por RT. La presión, estoy para el agua H2O es masa del agua sobre su masa atómica por RT sobre B. La masa del agua les debe dar, me la dan como dato. La masa del agua me dicen que es 0.9 kilos sobre su masa atómica. La masa atómica es mu, es 18 kilogramos sobre kilomol. 18 kilogramos sobre kilomol por la R, que es 8.31 por 10 a la 3 joule sobre kilomol grado Kelvin. Por la temperatura, mi temperatura es 773 grados Kelvin sobre el volumen es 1 metro cúbico. El volumen es 1 metro cúbico. Sí, 1 metro cúbico. Entonces, ya con calma, ahorita les mando la foto esta. De hecho, les voy a mandar otros problemas para que vean cómo se resuelven y traten de resolver los que les dejé de tarea. Cancelo kilogramo, cancelo kilomol, los grados Kelvin. Nuevamente, joule entre metro cúbico me debe dar joule sobre metro cúbico, lo puedo escribir como newton por metro sobre metro por metro cuadrado. Cancelo 1 metro y me da newton sobre metro cuadrado y es pascales. Cuando hagan la cuenta con cuidado, lo que les va a dar es 321.18 por 10 a la 3 pascales. Y esto es lo mismo que 3.21
por 10 a la 5 pascales. Entonces, por la ley de Dalton, tendríamos que la presión total está dada como la presión debida al oxígeno más la presión debida al agua. La presión debida al oxígeno la calculamos en la hoja anterior y nos dio 3.21 por 10 a las 5 pascales, más la presión debida al agua, también 3.21 por 10 a las 5 pascales. Esto les da 6.42 por 10 a las 5 pascales. Y esa es la respuesta. Esa es la presión total, ¿sí? Entonces, acá realmente el detalle, sí, es calcular yo creo que acá lo que es fundamental es calcular la masa atómica, para el agua, ¿sí? Por lo demás, ya se hace como ustedes lo conocían, ¿no? Como ya ustedes sabían hacer. Entonces, voy a pasarme a la siguiente hoja. Y ahorita les mando este problema. Quiero pasar al siguiente problema. Voy a hacer una parte. Ese problema 5.28. Es el problema 5.28. Como que acabo de hacer, hay unos que les dejé de tarea. Entonces ya vayan checando cómo se hace. Voy a bajarme al 5.28. No sé si alguien me quiere hacer favor de leerlo. El 5.28. En un recipiente hay 14 gramos de nitrógeno y 9 gramos de hidrógeno a la temperatura de 10 grados centígrados y a la presión de 10 a la 6 newtons sobre metros. Hallar la masa de una molécula kilogramo de la mezcla y 2, la capacidad del recipiente. Sí, muchas gracias. ¿Quién me hizo favor de leer? Jesús Alfonso, doctora. Gracias, Jesús. Bueno, entonces voy a empezar. Tengo una mezcla, tengo nitrógeno y tengo hidrógeno. Entonces, los datos, a ver, si me hacen favor de darme los datos. Dice, en un recipiente hay 14 gramos, tengo un recipiente y tenemos 14 gramos de nitrógeno. Esa sería la masa del nitrógeno. En kilos sería 14 por 10 a la menos 3 de kilo. Tenemos 9 gramos de hidrógeno. 9 gramos de hidrógeno. Entonces, como el hidrógeno es esta sería la masa del hidrógeno. Son 9 gramos. Y tengo entonces el hidrógeno acá, que estoy pintando con puntos negros, y tengo nitrógeno. Los nitrógenos son estos puntos rojos. Están mezclados, están en esta misma caja que tiene un cierto volumen. El volumen, me dicen que está la presión de 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado. O sea, la presión es de 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado. Esa es su presión. O sea, 10 a la 6 pascales. También me dicen que la temperatura es de 10 grados centígrados. Estoy sacando los datos. Entonces lo paso a Kelvin. Sería 10 grados centígrados más 273 grados Kelvin. Esto me daría 283 grados Kelvin. Sí, voy a trabajar con esto. Entonces conozco la presión y conozco la temperatura. 283 grados Kelvin. Tengo una mezcla. Me dicen hallar la masa
me piden hallar la masa. Me piden hallar la masa de la molécula kilogramo. Quiero la masa de la molécula kilogramo de la mezcla. ¿Sí? Y me piden, ese es el punto 1, y el punto 2, me están pidiendo la capacidad del recipiente, el volumen, ¿sí? No lo conozco. Entonces, cuando tengo una mezcla, como en este caso, el detalle es el siguiente, yo sé, la solución, yo sé que presión por volumen es masa sobre mu por RT, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es la masa total que tengo en este contenedor? ¿Cuál es mi masa total? La masa total es debida a la masa del nitrógeno más la masa del hidrógeno. ¿Qué masa tengo? De nitrógeno tengo 14 por 10 a la menos 3 de kilo. Y de hidrógeno tengo 9 por 10 a la menos 3 de kilo, ¿verdad? 9 por 10 a la menos 3 de kilo. Ya vamos a terminar nada más denme unos minutos. Ya está. 14 más 9 les da 23 por 10 a la menos 3 de kilo. Esa es la cantidad de masa que tengo en este recipiente. Entonces ya conozco la masa, conozco la constante, conozco la temperatura, conozco la presión. La presión me la están dando. Entonces despejo el volumen. El volumen está dado como masa sobre mu por RT por la presión. La mu es la masa atómica. En este caso tengo una mezcla. Para calcular la masa atómica, que para este problema es lo fundamental, la masa atómica viene dada, la mu de la mezcla viene dada como la suma de la masa de las masas sobre la masa 1 sobre el peso 1 más la masa 2 sobre el peso 2. Entonces, como tengo una mezcla, yo tengo que la masa atómica de la mezcla, y es la que me están pidiendo, hallar la masa atómica, la masa de la molécula kilogramo de la mezcla, es lo que me están pidiendo. Entonces, la pregunta 1 viene dada como la masa 1, que sería la masa del nitrógeno más la masa del hidrógeno sobre la masa del nitrógeno sobre el peso, la masa atómica del nitrógeno más la masa del hidrógeno sobre la masa atómica del hidrógeno. Esa es mi ecuación. Entonces, la masa atómica de la mezcla estaría dada, en lugar de masa del nitrógeno, yo sé que la masa del nitrógeno es lo acabo de calcular, sería 14 por 10 a la menos 3 de kilo, más la masa del hidrógeno, que es 9 por 10 a la menos 3 de kilo, sobre la masa del hidrógeno, que es 14 por 10 a la menos 3 de kilo, sobre su masa atómica. El hidrógeno es diatómico.
Entonces, la masa del hidrógeno, voy a poner acá. Lo voy a poner acá. Ya con esto termino. La masa atómica del nitrógeno, si ustedes ven la tabla periódica, el nitrógeno, no sé si lo alcanzan a ver, dice 14.007. O sea, tengo mi tabla periódica y abajo del símbolo dice 14.007. ¿Sí lo ven? 14.007. Como es diatómico, sería 14.14 kilogramo sobre kilomol. Por ser diatómico, la masa del nitrógeno es 28 kilogramos sobre kilomol. Y la masa atómica del hidrógeno, si ustedes ven la tabla periódica, donde está el símbolo del hidrógeno, aparece 1.008. Entonces le voy a poner 1 kilogramo sobre kilomol. Pero sucede que el hidrógeno es diatómico. Entonces, la masa del hidrógeno sería 2 kilogramos sobre kilomol. Sería 2 kilogramos sobre kilomol. Entonces, sustituyo acá para la masa atómica del nitrógeno, le voy a poner 28 kilogramos sobre kilomol, más la masa del hidrógeno, dijimos que es 9 por 10 a la menos 3 de kilo, sobre la masa atómica del hidrógeno, que dijimos es 2 kilogramos sobre kilomol. Rápidamente, entonces veo que, por ejemplo, acá en el denominador, este kilo cancela este kilo cancela este kilo, y lo que me queda es que la masa atómica de la mezcla me va a dar 14 más 9, dijimos es 23, 23 por 10 a la menos 3 de kilo, sobre 14 entre 28 es 1/2 por 10 a la 3, 1 sobre kilomol. Más 9 entre 2 es 4.5 por 10 a la menos 3 de kilomol. 1 sobre kilomol. Entonces, con esta expresión puedo cancelar en el numerador y en el denominador 10 a la 3. Y lo que me queda es 4 puntos, en el denominador me queda 4.5 más 0.5, esto es 5. Entonces, con esto, la masa atómica de la mezcla es 23 sobre 5 kilogramos sobre kilomol. Kilogramos sobre kilomol. ¿Están de acuerdo? Esta la tengo mal, porque esta es extremos por extremos y medios por medios. Esta es como si tuviera un 1 y acá como si tuviera un 1. Entonces, en el denominador debo tener, está mal el denominador, las unidades deben ser kilomol.
porque es extremos por extremos y medios por medios. Entonces, este kilo cancela este kilo cancela pero en el denominador me queda 1 sobre kilomol. ¿Sí? Entonces me queda kilogramos sobre kilomol. 23 sobre 5 kilogramos sobre kilomol. Y esto es 4.6 kilogramos sobre kilomol. Y ese es el resultado del libro. Esa es la masa atómica de la mezcla. Es esta. ¿Sí? La respuesta es 4.6 kilogramos sobre kilomol. ¿Sí? Ya la tenemos. Y ahora veo mi ecuación. Yo sé que el volumen de mi ecuación de gas ideal, yo sé que volumen es igual masa sobre mu por RT sobre P. Ya conozco la masa, conozco la constante universal de los gases, conozco la temperatura, conozco la presión y ya conozco la masa atómica. Ya nada más es cosa que la sustituyan. Cuando hagan esta cuenta ahorita con calma en la tarde que la hagan, van a encontrar que el volumen va a estar dado, van a encontrar que el volumen va a estar dado como 1.175 por 10 a la menos 2 de metro cúbico. Y esto también es igual a 11.75 por 10 a la menos 3 de metro cúbico. Esto es igual a 11.75 litros. Entonces háganlo con calma ahorita que termine la sesión y esa es la respuesta que van a encontrar. Acá lo importante es que el detalle del problema es calcular la masa atómica de la mezcla. Y esta se calcula con la ecuación que justo les estoy poniendo, la masa atómica de la mezcla. Esta es la llave del problema. La masa atómica de la mezcla es esta. ¿Sí? Entonces, cuando tienen mezclas, cuando en el enunciado les digan que tienen una mezcla de gas, se calcula de esta manera. Ya el martes en la clase que tenemos voy a hacer 1 o 2 problemas de disociación, que son los que vienen en los enunciados que les dejé. Entonces, ya nada más ustedes ahí irían revisando. Ahorita ya con lo que hemos visto ya hay varios problemas que van a poder ir haciendo. Los que no puedan hacerlo, vemos el martes y y los de disociación yo uno para no sé si Yo sí tuve una duda, profe, pero con un problema anterior, que era cuando el agua se convertía en vapor. en la primera que acabamos de hacer. No, fue en el 5.23, en uno de los de tarea. Ese es el que acabamos de hacer. Mira. No, lo que acabamos de hacer fue el 5.25. Este es el 5.25, el 5.23. ¿Pero qué dice el 5.23? Era que hallar la presión y densidad del vapor de... A ver, otra vez, lémelo. 5.23, ¿qué dice? Okay. Bueno, dice, en un recipiente soldado hay una cantidad de agua que ocupa la mitad de su capacidad. Después... A ver, este es un volumen. Entonces, del agua, del H2O, el volumen es... Está a la mitad. Un medio del volumen del agua es un medio del volumen. ¿Qué más? Después pide hallar la presión y la densidad del vapor de esta agua a la temperatura de 400 grados centígrados.
A esta temperatura es de 400 grados centígrados. A esta temperatura toda el agua se hizo vapor, ¿eh? Ajá, sabiendo que a esa temperatura todo el agua se convierte en vapor. Sí, entonces el vapor llena todo el recipiente. Sí. El vapor llena en todo ese el problema había recipiente. tenido un problema de análisis más que nada, pero creo que con el problema anterior ya más o menos. Ajá. Déjame lo reviso y en todo caso, este problema lo vemos el lunes, el martes, ¿te parece bien? Sí, gracias. Empezamos con este problema. ¿Qué otro dato da el enunciado? ¿Cómo? Disculpe. ¿Qué otro dato les da el enunciado? No, solo eso. Es que no lo tengo, pero a esta temperatura... Empezó con la mitad de agua el recipiente y de ahí se pide hallar la presión y densidad cuando... ¿Me puedes leer otra vez el enunciado? Ok. En un recipiente hay una cantidad de agua que ocupa la mitad de su capacidad. Sí. Después, hallar la presión y la densidad del vapor de esta agua a la temperatura de 400 grados centígrados, sabiendo que a esta temperatura todo el agua se convierte en vapor. Ajá, entonces te piden esto. Lo que sabes es que presión por volumen es masa sobre mu por RT. La mu del agua ya la pusimos, es 18 kilogramos sobre kilomol. ¿Sí? También sabes, te piden la densidad de masa. Es masa entre volumen. Entonces, de acá, presión entre RT es masa sobre volumen y mu lo paso multiplicando. Entonces, masa entre volumen, que es la densidad, sería la presión por la masa de R. ¿De acuerdo? Y acá la presión es la que vas a, en el paso anterior, para que tú puedas calcular la densidad necesitas la presión. La presión. Ahorita la calculamos. ¿Te dicen de qué tamaño es el volumen? No, pero mira, cuando tienes agua, la presión por volumen es masa sobre mu por RT, cuando tienes agua. No vapor de agua, cuando tienes agua. Entonces, la presión es el volumen sobre la mitad, es la masa sobre la mu por RT. Sí. Entonces, la presión del vapor, ya sé, la presión del vapor va a estar dada como masa sobre volumen por 2 RT sobre mu. ¿Estás de acuerdo? Sí. Esta es la densidad del agua. ¿Se acuerdan cuánto vale la densidad del agua? ¿Cuál es la densidad del agua? Es Búsquenle en la tabla, en alguna tabla busquen la densidad del agua. ¿Sí? Este es un número que ya lo conocen. La temperatura, no ponla pues, a temperatura ambiente, digamos, a 23 grados centígrados, y la mu es 18 kilogramos sobre kilomol. Entonces ya de ahí sacarías la presión. Si ya conoces la densidad y conoces la presión, ya la tendrías. Entonces ya pones esa presión acá y ya sacas la densidad del vapor. Sí, pero lo vemos el martes, con calma. ¿Sí? Sí. Y el martes hacemos algunos problemas de disociación. De cualquier manera se los envío por Eminus para que los empiecen a revisar. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, entonces, muchas gracias.
Voy a detener un segundito la grabación. Denme un segundo, no se me vayan todavía. Voy a detener un segundo la grabación.